Muy buenas, somos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, actualmente cursando la asignatura de análisis numérico con el catedrático Darwin Quiroz. Los integrantes somos Marlona Inés, César Bueso, Manuel García, Marco Mercadal y Luz Medina. Somos el grupo número 7 al cual se nos asignó el proyecto, la investigación del puente de Tacoma-Narrows, para que pudiésemos tener dicho modelo matemático, darle una explicación a este fenómeno. En los objetivos tenemos como número 1, describir a través de un modelo matemático el fenómeno ocurrido en dicho lugar, con el cual se pueden encontrar los cambios en el ángulo de la carretera con la horizontal. También tenemos como el número 2, plantear el problema a través de los métodos de Rouget-Gordas y otros para estudiar el comportamiento de las soluciones del movimiento resonante. Y como último punto, como último objetivo, conocer los diferentes cambios que se han dado conforme el tiempo en dichas construcciones, ya que esto pues nos debe de servir pues para aplicarlo a la actualidad y a la realidad. En introducción nos dice que se hablará del fenómeno físico que presentó el puente colgante de Tacoma-Narrows. El día que colapsó fue esta fecha que tenemos aquí, el 7 de noviembre, en el estado estadounidense de Washington. A través de un modelo matemático, el fenómeno ocurrido en dicho lugar con el cual se pueden encontrar los cambios en el ángulo de la carretera con la horizontal, que es como decíamos anteriormente. Dichos datos nos sirven para ver el impacto que tiene la fuerza de las corrientes de viento en un sistema como este, como es el puente. La tabla de datos tenemos como punto número 1 es conocer la historia, cómo fue creado, cómo surgió esa idea y para qué propósito, ¿verdad? También como punto número 2, el planteamiento del problema, seguidamente la solución del problema, luego el modelo matemático como quinto punto, experimentos y finalmente los resultados. Así que vamos a comenzar con la historia. Primero, normalmente se le conoce como el colapso del puente Tacoma-Narrows y algo muy importante es esto que nos dice aquí, cuando la naturaleza nos dio una ejemplar lección de la física. Quizá en algún momento creían que no era de mucha importancia, pero vemos que ahora sí. Bueno, ahora vemos que sí, pero siempre ha existido. Bueno, aquí en esta imagen es el puente. Ese es el momento en el que se estaba oscilando, o sea, el día en que colapsó. Y dice que esto empezó en 1938, cuando se hablaba, se platicaba, se dialogaba desde una posibilidad de poder construir un puente que uniese la ciudad de Tacoma con la península de Kitsap. 2 años después ya pudo ser inaugurado y se dice que tenía 1.600 metros de longitud y pensado para 60.000 coches al día lo cruzaran. O sea que tenía que tener tenía una gran expectativa. El puente automáticamente se convirtió en el tercer puente colgante más grande del mundo. Ahora seguimos con el planteamiento del problema y inicialmente el puente oscilaba siempre que había un poco de viento, o sea, esto siempre fue desde un principio. Y en eso los ingenieros rápidamente salieron a tranquilizar a la gente y a decirle que eso era algo normal y que no había de qué preocuparse. Y hasta cierto punto creo que lo es, porque a pesar de ser de acero y hormigón, una estructura tan grande no es 100% rígida y sufre ligeramente, como dice aquí, las presiones del aire. Entonces, hasta cierto punto lo que decían ellos era verdad. Hasta la fecha del 7 de noviembre de 1940, y el día que colapsó, el día que el puente dijo que era suficiente, con una media de 64 metros por hora ese día, el puente en principio debería haber aguantado sin problema. Dice que estaba diseñado para soportar vientos de hasta 200 kilómetros por hora, según los ingenieros. Lo que se parecía en aquel momento es que los cálculos estaban mal hechos y el puente comenzó a ondularse más de lo normal. Aquí voy a enseñar un pequeño video donde se muestra las ondulaciones del puente y de lo aterrador que puede verse. Se dicen que el pánico, me imagino que sentía.
Debido a esta inestabilidad entre remolinos y torsión del puente, se generaban vórtices más grandes que en cada ocasión, provocando provocando a su vez una torsión más exagerada que retroalimentaban de nuevo a los vórtices. Aquí vemos el video donde pues lastimosamente colapsó, como anteriormente el 7 de noviembre. El resultado de algo así, malas hecho pedazos, como vemos en ese momento. De viento 200 kilómetros por hora y en ese momento solo eran 64 kilómetros por hora. Bien, ahora vamos con la solución del problema. Se considerará un corte bidimensional del puente, haciendo caso omiso de la dimensión de la longitud del puente. Para este modelo, puesto que solo se tiene interés en el movimiento de lado a lado. En reposo, la carretera cuelga a cierta altura de equilibrio debido a la gravedad y la distancia actual a la que el centro de la carretera cuelga por debajo de este equilibrio. Lo que vamos a utilizar es la ley de Hooke, que se dice que postula una respuesta lineal, lo que significa que la fuerza de recuperación que aplica a los cables será proporcional a la desviación. Entonces, el objetivo es explicar cómo las oscilaciones torsionales o de torcimiento pueden magnificarse mediante fuerzas que son estrictamente verticales, como ya llamamos en los objetivos. Entonces, ahora vamos a dar hincapié a el modelo matemático que se va a usar, que, bueno, ya resaltamos un poquito de aquí, que es la ley de Hooke. A continuación haremos la explicación del modelo matemático. A partir de la segunda ley de Newton, en forma traslacional y rotacional, se obtienen estas ecuaciones diferenciales respectivamente. Estas forman un sistema de ecuaciones diferenciales ordinario de segundo orden, en el cual la variable independiente es el tiempo y aparecen ciertas variables D, K, M, C, L, W, omega y las condiciones iniciales, que son todas variables físicas. Algunas son determinadas eh, por el material, otras son determinadas eh, por otros elementos. En particular, el término final de la primera ecuación representa la contribución al sistema por parte de las corrientes de aire, que es básicamente el factor determinante en el acontecimiento que se vio con el puente Tacoma-Narrows. Y la constante W es algo que pues va a depender de esa corriente de aire, de qué tan fuerte sea. Y a continuación, pues vamos a utilizar diferentes métodos para dar solución a ese problema. Estos métodos son el método modificado de Euler, el método de Heun, Runge-Kutta de orden 4, Runge-Kutta-Fehlberg. Y estos, pues vamos a verificar que el código elaborado en Octave funcione bien mediante un par de experimentos. El primer experimento consiste en dar solución pues, numérica a el siguiente sistema, cuya solución exacta es esta de aquí, las cuales vamos a comparar. Vemos que el valor inicial que deberán de tener estas variables, es decir, en 0, son 0 y 1 respectivamente, y el valor final, es decir, en 10, debería de ser 211. Para dar la solución numérica, hacemos uso de la técnica ya conocida en clase, eh, que consiste en convertir el sistema de orden superior en uno de primer orden mediante una serie de cambios de variables.
Y para resolverlo, pues vamos a hacer uso de diferentes métodos. Primero vamos a hacer un repaso sobre el método de Euler que nos proporcionó el licenciado a través de un video. Sabemos que es una función que nos va a devolver un arreglo eh, que consiste en un vector con los valores de la variable t, que usualmente representa el tiempo, y la matriz W, que contiene los valores aproximados de las variables que van a estar siendo pues aproximadas por el método. Y los valores de entrada de esta función son los extremos inferior y superior del intervalo de t, n el número de iteraciones, alfa, que es el vector cuyas componentes son las condiciones iniciales del sistema, y un vector, una función vectorial f, que es a lo que estaría igualada la derivada de cada una de las componentes de W. Se define H como normalmente se hace en var, que lo utilizaremos para de manera general denotar la cantidad de variables que se van a estar aproximando mediante la matriz W, y que por ende sería pues el número de columnas de esa matriz. Se definen las condiciones iniciales de esta manera y se utiliza un ciclo for para realizar las iteraciones. Eh, a partir de este método, pues simplemente hay que adaptarlo. El método modificado de Euler es simplemente escribir de una manera diferente a W. Lo mismo sucede con el método de Geum, con RK4, Ronch-Kutta de orden 4. Em, Simplemente hay que añadir estas cuatro matrices para utilizarlas en el cálculo de W, como ya sabemos. Y lo mismo sucede con RKF, es decir, Ronch-Kutta-Felberg. Em, Se definen ciertas matrices K y estas se utilizan para calcular los valores de W. Ahora, volviendo al primer experimento, se le dan los valores a, B y N, se escogen las condiciones iniciales que ya se notan aquí. La función f se define en un archivo .m aparte, que es este de acá, en el cual pues vemos que cada componente sería lo que está igualada a cada componente U'. En este caso pues U1' siempre es U2, U3' siempre es U4, y lo que estaría variando es em, la componente F2 y la componente F4. Y bueno, esto es una traducción de lo que tenemos acá en términos de W. Ahora, aquí solo se utilizará Ronch-Kutta de orden 4. Se va a llamar al arreglo, donde tendríamos, como sabemos, una columna con los valores de T y las cuatro columnas con los valores de W, en donde W1 representa a U1, es decir, a Y1, y los valores de la tercera columna eh, son los valores de U3, es decir,
los que aproximan a Y2. Por eso cuando hacemos la gráfica lo hacemos de esta manera para obtener la curva de Y1, la, la gráfica de la curva Y1 y la gráfica de la curva eh, Y2. Bien, esto se ejecuta y se tiene este gráfico donde se puede ver un comportamiento eh, parabólico por parte de Y1 y lineal por parte de Y2, que es lo que se esperaba inicialmente. En cuanto a los valores, pues aquí se ve que los valores iniciales en efecto son 0 y 1 y los valores finales son aproximadamente 200 y aproximadamente 11, que es lo que se esperaba de la solución exacta. Ahora, con el segundo experimento, tendremos algo muy similar. Se hace la asignación de los valores, se define el vector alfa, se tiene la función f2 en un script aparte. Esto también se puede hacer dentro del mismo script, pero no es recomendable por eh, cuestiones de ejecución. Y bueno, esto hay que tener cuidado que se haga correctamente, teniendo en cuenta cómo tiene que quedar el sistema ya luego de los cambios de variable. Y ahora procedemos a ejecutarlo, esta vez ya con otro método que es RKF. Y aquí tenemos la gráfica de la curva Y1 y Y2. Vemos que Y1 es lineal, que Y2 es una curva. Y podemos observar los valores inicial y final. Aquí tenemos que el inicial para Y1 sería 3 y para Y2 sería 1. Y el final para Y1 es 23, mientras que para Y2 es 26. ¿Qué es lo que se habría esperado de acá? Ahora los resultados. Vamos a a ejecutar la solución de el modelo de Tacoma-Narrows. Y como ya mencionamos, la mayoría de las variables son eh, valores cuantificables en la realidad, es decir, variables físicas eh, que tomamos de el libro que tenemos como referencia, el libro de Sauer, donde además se menciona que en el día donde se presenció el acontecimiento de Tacoma Narrows, se observó que el puente llegaba a realizar oscilaciones, hasta 38 oscilaciones por minuto, que es lo que representa esta fracción de aquí para el valor de la frecuencia angular, es decir, 2pi por la frecuencia de oscilaciones, es decir, 38 oscilaciones en 60 segundos, que es un minuto. Y ahora procedemos a dar solución a esto. Primero, algunas diferencias que hay que resaltar con respecto al código que se tenía para los experimentos es que aquí pues hay que definir todas esas variables, asignar valores a todas esas variables y estas variables también estarán presentes en el script que guarda la función, por lo que hay que declararlas con este comando global. Y además, a diferencia de los casos anteriores, aquí se va a hacer uso de los 4 métodos y comparar estos 4 métodos entre sí.
para observar la relación que tienen entre ellos. Pero no vamos a llamar a las 4 columnas de la matriz W, sino únicamente a las dos que más nos interesan, que sería la primera y la tercera, que son las que dan realmente la solución de las ecuaciones diferenciales, es decir, la variable y y la variable teta. Luego se va a hacer la gráfica de primero la primera columna de cada una de las matrices, de cada uno de los métodos, para tener las gráficas aproximadas de Y debidas a cada uno de los métodos. Y aquí lo tenemos. Y se puede ver que es claramente un comportamiento oscilatorio eh, bastante caótico, y que en la vida real que un puente oscile, eh, por ejemplo, acá tiene un punto en el que llega aproximadamente -10, esto está en metros, entonces estamos hablando de que si a los 5 segundos el puente no había colapsado ya, este había bajado hasta 10 metros y en algunos puntos había subido más de 5. En cuanto a la precisión de los métodos, eh, se ve que donde hay mayor discrepancia es con la curva azul, que es el método de Euler modificado en relación a los otros tres, y que aún entre los otros tres hay diferencias. Se ve ya con un poco de zoom que la curva de acá, que es la de Heu, está un poco más alejada de las otras dos que estas dos entre sí, que son los métodos más precisos, el método RK4 y RKF. También vale la pena observar la gráfica de los valores aproximados de teta, que son básicamente la inclinación que tiene el puente, y aquí podemos ver que pasa de tener una inclinación de aproximadamente 0 hasta aproximadamente 3 radianes, que es cercano a pi radianes, es decir, 180 grados. Estamos hablando de que si a los 10 segundos aproximadamente el puente no había colapsado, entonces eh, con las variables que definimos, en teoría este debería de haberse inclinado casi 180 grados, es decir, completamente dado vuelta. Y bueno, eso sería todo en cuanto a la solución del problema y el comportamiento de las variables del sistema de ecuaciones diferenciales que describen el sistema. Bien, ahora en el momento de las conclusiones, tenemos como número 1, tenemos que mientras mayor sea el valor de W que se asigna al momento de realizar las simulaciones, el ángulo en el cual se oscila el puente se incrementará también de una forma muy abrupta, provocando esto que el puente no resista por mucho tiempo, y eso también nos da, al aplicarlo a la realidad, como dice más adelante, que el valor de B equivaldría a aumentar la velocidad del viento, y sabemos que fue lo que en realidad pasó. Como número 2 tenemos que los métodos de Ritchie-Butta son especialmente útiles para modelar situaciones de la vida real, realizando algunas estimaciones que al final resultan ser muy precisas.
Aunque en todos estos métodos, el que se acerca más a los valores reales es el método modificado de Euler. Bueno, aunque se dice que también disminuye la precisión con medida que vamos aumentando las iteraciones. Y como número 3, el incidente ocurrido en el puente de Tacoma marcó un antes y un después de las estructuras tales como puentes, ya que a partir de este acontecimiento se empezaron a tomar en cuenta factores tales como los vientos laterales, algo muy importante físicamente, que inciden sobre un puente, provocando movimientos oscilatorios, y que al entrar en resonancia con la frecuencia natural del puente puede hacer que colapse. Entonces, esto fue lo que teníamos, lo que investigamos y lo que obtuvimos de nuestro proyecto. Gracias por su atención.